Nuestro pastor Gerardo, proclamamos la palabra de liberación en esta mañana. ¿Cuántos reciben la palabra de liberación? Amén. La segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus dos manos y diga: Padre de misericordias. A ver, pero todos participando. Nuevamente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus dos manos y diga: Padre de misericordias. ¿Alguien más lo puede repetir en voz alta? Padre de misericordias. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios por el Padre de misericordias? Dice la palabra: y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y quiero que tome la Biblia, por favor, abra la Biblia si es tan amable, subraye estos versículos cuando tenga el tiempo y ojalá sea lo más pronto posible. Transcriba los versículos, amén, de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, todos juntos por favor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados con Dios. Padre, declaro que la palabra tuya nos ministre en esta mañana. No son mis palabras, ni las quiero tomar, Señor. Es tu palabra. Lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Señor, hoy quiero vivir en ti, el palpar de tu presencia. Que el Espíritu de Dios venga en esta mañana y ministre mi vida, ministre a todos los que estamos acá, a los que por la gracia de Dios están en sus casas, a los que por la gracia de Dios verán esta enseñanza luego en diferido. Señor, hoy proclamo, Señor, la presencia de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Amén. No sé cuántos de ustedes alguna vez han conocido una persona que haya pasado por tantas luchas, dificultades y tribulaciones a la vez. Aquí en este texto de 2 Corintios nos habla de tribulaciones, aflicciones y sentencia de muerte. Son los tres pasos por los cuales el hombre en su naturaleza y en nuestra naturaleza tenemos que pasar. Pero no solamente en nuestra naturaleza, también como hijos de Dios, en muchas ocasiones tenemos que pasar por aflicciones, por tribulaciones y por sentencia de muerte. Y es ahí cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, lo primero que él hace y dice es: bendito sea el Dios y Padre. Él retoma lo que habla el salmista en los salmos, cuando él dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Él retoma esto porque Pablo viene de haber pasado por una gran tribulación, donde fue enfrentado y sentenciado a muerte. En otras palabras, él pasó por aflicción, él pasa por tribulación y llega a una sentencia de muerte. Los biblistas dicen que de pronto fue cuando llegó a Éfeso, que lo iban a acabar, que lo iban a encarcelar, que lo iban a matar. Pero cualquiera que haya sido la situación del apóstol, tenemos que ver que también hay muchas personas que usted o como yo, no sé cuántos, hemos pasado por aflicciones. La palabra aflicción, para que todos nosotros lo podamos tener en cuenta,
y que podamos nosotros entender lo que significa en cada uno de nosotros. La palabra aflicción es cuando usted siente sentimientos de tristeza, de pesar, por enfermedad y soledad, que terminan en sentimientos de amargura. Y es cuando usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, cuando tenemos que pasar, dice la Biblia, por diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Entonces, nosotros en estos momentos que el país estamos viviendo en una tribulación tremenda, pero que usted y yo hemos llegado al colmo de no sentir compasión. Y es normal y es natural. Una cosa es sentir la compasión y otra cosa es estar aterrado y decir pobrecitos. Eso no es compasión. Lo que Dios quiere a través de esta palabra es que la primera palabra que salga a usted en su aflicción o en su tribulación debe ser bendecir el nombre de Dios. Pero ¿cómo bendecir al Señor si realmente estoy pasando por una tribulación, una aflicción o una sentencia de muerte? Porque la consolación y las misericordias solamente vienen de Dios. Cuando usted se mete a consolar y yo me meto a consolar a una persona sin haber recibido lo que dice el apóstol Pablo, la consolación de Dios para consolar, yo puedo entrar en identificación con la gente. En una ocasión, estando en otro país ministrando con unas hermanas, había una hermana allí y estaba una ministración tremenda. Antes de irnos a donde teníamos que ir, ese día sacamos tiempo de ayuno, de oración, y estábamos en esa ministración tremenda cuando una hermana comienza a llorar de tristeza, de dolor, y estábamos ahí y ella pidió oración porque estaba yéndole muy mal en su casa, tenía muchos problemas, estaba tan adolorida, y una de las hermanas comenzó a abrazarla y a consolarla. Y eso era normal, y es normal, porque usted tiene que llorar con los que lloran, usted tiene que estar con los que están en duelo. Pero hay que tener cuidado cuando usted y yo no hemos recibido la consolación para consolar. Usted puede terminar en la misma aflicción de la persona. Ahora, no quiere decir que usted no ore por la gente, no podemos ser extremistas, sino que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él se nos revele. Y entonces, cuando estábamos allí en esto, de repente el Señor comienza a hablarnos por su palabra y a decir: cuidado, porque esta señora está así afligida, está atribulada, pero por su propia forma de ser. Es anárquica, es rebelde, está en una pelea continua, y esas lágrimas, ese dolor, esa aflicción no es de un dolor, sino como lo que significa aquí aflicción, sentimiento de amargura. Por eso usted tiene que saber mirar en la vida suya cuando está pasando por una aflicción. Hermanos queridos, usted puede recorrer, puede ir a donde quiera, puede ir a donde su consejero, usted puede ir a donde la persona que le ayude en sus problemas, usted puede acudir a la persona que quiera. Pero el apóstol Pablo nos está hablando aquí lo primero, para nosotros recibir la consolación para consolar. Dice lo primero: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién debemos acudir en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la sentencia de muerte? Al Padre. El Padre es el único Padre de misericordias, el único bueno. Dijo el Señor Jesucristo: es el Padre, la fuente de todo poder. Por eso el Señor Jesucristo decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él continuamente estaba hablando del Padre. Por eso Él podía consolar a los enlutados. Por eso pasaban las señoras y llevaban su féretro, y Él llegaba, hermano, y resucitaba. Porque, hermanos, es resurrección.
salvación y vida. Él es el que lleva la misericordia. El Señor Jesucristo dice en Lamentaciones, para que usted lo tenga muy en cuenta y lo transcriba, hermanos queridos, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Padre de misericordias. ¿Y qué significa la palabra misericordia? Es una palabra compuesta donde habla de misericordia de corazón. Significa que Dios tiene un corazón compasivo para las miserias que usted y yo hemos vivido a causa del pecado. Por eso el Señor se llama Padre de misericordias, o sea, la fuente de toda misericordia. Nuestro Padre celestial, quien nos adoptó a través del Señor Jesucristo, quien en su amor y en su misericordia, en su carácter de justicia, en su carácter, Él no puede aceptarnos, pero Él que le dijo al Señor Jesucristo: ahora le digo en el nombre de Jesús, reciba esta palabra rema. El Señor Jesucristo es la misericordia en persona. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Él es la misericordia. Él bajó a la tierra, Él se hizo carne, Él murió por nosotros para que la misericordia de Dios estuviera con usted y conmigo. O sea, que su corazón se llenó de todas las miserias suyas y mías, y se puso en mi lugar, y se puso en su lugar, y se llevó todo lo miserable que hay en nuestro corazón. ¿No le parece a usted maravilloso? ¿No le parece algo precioso? Por eso, hermanos queridos, cuando alguien esté pasando por aflicción, usted tiene que ir al versículo 11, que debe haber esa oración entre todos, los unos por los otros. Pero no puede ser una oración: venga, oro por esta hermanita. Sí, oremos, sí, Señor, guárdala, bendícela. Y sí, está bien esa oración, Dios la escucha. Pero qué mejor recibir el corazón misericordioso de Dios, hermanos, porque el corazón de Dios, hermanos, entienda por la palabra esto: cuando Él estaba en la cruz, cuando Él derramó su sangre, cuando pusieron su corona, cuando le clavaron las manos y los pies, cuando Él ya estaba agonizando, cuando Él ya inclinó su cabeza, vino el soldado y con una lanza la clavó en su corazón, y en su corazón salió agua y sangre. ¿Sabe por qué? Porque cuando el corazón del hombre entra en la mayor angustia, hermanos queridos, Él allí derramó agua y sangre, palabra y redención, para que todo aquel que cuando pasamos por un momento de angustia, Él se angustia contigo, pero Él sabe llevar nuestra angustia. El problema suyo y mío, como con esta hermana, cuando la estaba abrazando, cuando usted se identifica, cuando usted escucha el problema, usted escucha el resentimiento, usted escucha la amargura, y si usted no ha recibido el espíritu de consolación para consolar, usted se va a resentir contra la persona, que la persona tiene problemas. Y por eso pasa lo que pasa cuando hay problemas en el hogar. Los esposos tienen un problema, la esposa va y busca consolación en sus hijos, y sus hijos la escuchan, y entonces se identifican en el problema. Pero no solamente se identifican en el problema, sino también en el sentimiento, y termina toda la familia amargada, resentida, y todos en contra del esposo. ¿Sabe por qué? Porque la identificación en la tristeza, en la amargura, acarrea oprobio, acarrea que su corazón se prenda. Pero cuando usted recibe el Espíritu de Dios de misericordia en su problema, usted recibe la consolación para ayudar a otros, pero no en su carne. Porque en su carne, revise los problemas que usted tiene, porque usted se sentó a escuchar a su hermana o a su mamá, y sí, escúchela, pero esté conectada con el Espíritu Santo y dígame: Señor, tú eres el Padre de misericordias. Mira la miseria por la que estamos pasando, y por favor, ponte en mi lugar, porque yo no puedo consolar a nadie. Y ahí se quita esa cuestión de ser redentores de la gente, porque el único redentor se llama el Señor Jesucristo, y tenemos que llevar la gente al Señor.
todo lo tenemos que llevar al Señor. Entonces dice, el Padre de misericordias, el mismo Señor Jesucristo se hizo misericordia, pero mire, subraya el siguiente, dice, y el Dios de toda consolación. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? El Dios de toda, ¿qué? Consolación. En otras palabras, el Padre, su misericordia se hizo en la persona del Señor Jesucristo. Y escuche esto que es un rema. Y la consolación, el Padre de consolación se realizó, se colocó, se hizo en el Espíritu Santo de Dios, porque Él lo llama el Consolador. O sea, la consolación de Dios es una persona. ¿Sabe cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? ¿Cuánto bendecimos a Dios? Ahí vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. El Padre de misericordias en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien se llevó tu agonía cuando Él estaba en el Getsemaní. En el Antiguo Testamento dice la palabra que había que hacer el altar en tierra, en piedra y en madera, y el Señor Jesucristo era el Cordero, y lo primer sacrificio fue en el Getsemaní, en tierra. Él se llevó tu aflicción, Él se llevó tu agonía, Él se llevó tu sentencia de muerte, y allí derramó sangre en la tierra, en el primer altar, el altar de Dios, donde el sacrificio, el Señor Jesucristo llevó nuestra aflicción y dijo: yo estoy triste hasta la muerte. Él se llevó tu suicidio, Él se llevó tu homicidio, Él se llevó todo tu dolor. Es algo maravilloso. Y el segundo altar tenía que hacerse en madera, y el Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, y allí derramó toda su sangre por ti y por mí. Y con el mensaje de la cruz, a través de la cruz podemos llegar al Padre. A través de su sangre entramos, hermanos, confiadamente ante su trono. Él levantó los 3 altares. Levantó el altar de tierra, Él llevó el altar de madera, donde fue crucificado, donde llevó su pecado y mi pecado, lo más miserable, lo más horrible, lo más sucio del pecado. El Señor Jesús lo tomó. No solamente llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado para que tú y yo fuésemos salvos por Él. Y amados, Él derramó toda su sangre y luego fue al altar de piedra, donde fue allí sepultado en una roca, en un sepulcro de piedra donde nadie antes había sepultado. La roca eterna fue sepultado en la roca, el altar de piedra donde Él allí, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Él es el Padre de misericordias, que su misericordia es el Señor Jesucristo, pero ahora es el Padre de toda consolación. En otras palabras, la persona del Señor, del Espíritu Santo, está aquí contigo y conmigo. Él es el consolador, Él es el todo. Hermanos, estamos pasando, y es real, tiempos difíciles de aflicción, de tribulación, de muerte. Hermanos, cuánta gente ya tiene la sentencia de muerte allá en la SUSI, pero usted y yo no sabemos cuál es la sentencia de muerte contra usted y contra mí. Pues déjeme decirle que el Señor también lo dice en el versículo 9. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Por qué viene la sentencia de muerte? ¿Por qué viene esa enfermedad? Cuando tú estás orgulloso, cuando yo estoy embalantenada, cuando yo estoy mal. ¿Sabes por qué? Porque
lo más difícil del hombre quebrantar es el espíritu, porque el espíritu estaba muerto, rebelde contra Dios. Y entonces Dios tiene que permitir, no porque Dios te haya mandado esa enfermedad, sino que tú con tu actitud atraes la enfermedad, atraes el pecado, atraes la condenación. O sea, vives en el pecado, vives en la condenación. Y entonces, amados queridos, se abren las puertas a la enfermedad, a la muerte, a la aflicción, al torrente de maldad. Y entonces es ahí cuando el Señor Jesucristo permite que pasemos por la sentencia de muerte. ¿Sabe por qué tienes que pasar por la sentencia de muerte? ¿Sabe por qué yo tengo que pasar por la sentencia de muerte? No hay sino una sola razón, dice la palabra, y mire, subrayelo: porque no confiásemos en nosotros mismos, porque nosotros mismos le pertenecemos al Señor. Él es el que lo dice. Y si Dios ha quitado la sentencia de muerte, es para que tú no te vayas al infierno. Él peleó por ti hasta lo último. Él pelea por mí, Él pelea por ti. Él no quiere que tú te pierdas. Entiéndelo de una vez y para siempre. El evangelio no es un jueguito. El evangelio no es que si a ti te gusta o a mí no y a mí sí. Es el Padre de misericordias, que ha tenido misericordia de ti y de mí, y nos ha entregado al Señor Jesucristo y nos ha dejado al Espíritu Santo. Y la sentencia de muerte es para que nosotros no confiemos en nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos salvó con su misericordia. Pero en el transcurrir del tiempo, a nosotros se nos olvida que hasta lo que tenemos puesto le pertenece a Dios. Como dijo el apóstol Pablo: ni yo soy de mí mismo, yo le pertenezco a Dios. Si yo soy lo que soy, es por la gracia de Dios. Entonces a nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, quién éramos nosotros. De pronto usted dice: pero no, yo vivía mejor antes en el mundo, porque manejaba mi cuenta, manejaba mi carro. Pero ¿sabes qué? Manejabas tu cuenta, manejabas tu carro, manejabas tu vida y ibas directo al infierno. Pero el Señor nos rescató, el Señor nos salvó, hermanos, por su misericordia, por su bondad. No hemos sido consumidos. Y hermanos, la palabra del Señor dice: cuando tú pases por diversas pruebas, recuerde que la prueba produce paciencia. ¿Y cuántos hemos dicho acá? Pero qué prueba tan tremenda. Yo ayer les mandé el testimonio de la pastora Yadira, y ella me decía pastora Martica, porque ella me dice: sí, pastora Martica. ¿Recuerdan Job cuando decía no alcanzaba a pasarle una cosa cuando llegaba la otra mala noticia? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Dijo: así me pasó a mí. No alcanzaba a pasar una mala noticia cuando llegaba la otra. No alcanzaba a pasar una mala noticia cuando llegaba la otra. Y los 7 integrantes de la familia cayeron sobre esta peste del diablo. Amén. Porque es que en esto, hermano, no se trata de su espiritualidad y mi espiritualidad, porque el Señor nos está hablando a todos que no confiemos en nosotros mismos, que no nos basemos en nuestra religión. Por más ungida que sea usted o que sea yo para la oración, mire, sin el espíritu de consolación no hay nada, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, y Él es el que está con usted en la vida o en la muerte. Se han muerto buenos y se han muerto malos, se han muerto muchos siervos del Señor, pero ellos están allá en el cielo. ¿Sabe por qué usted y yo no somos consumidos? Porque el Señor no quiere que usted y yo nos vayamos al infierno, y nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Hermanos, es el tiempo de un verdadero arrepentimiento. El pastor Dios lo ha tomado en estos días para hablarnos así, hermanos, quiera o no quiera. Hermano, entiéndalo, hermano, que a la gente no se lo está llevando el tubo, no se lo está llevando la falta de respiración, a la gente se la está llevando el terror, a la gente se la está llevando el miedo, y eso le ha bajado las defensas. ¿Y sabes por qué el terror? Porque enfrentarnos a la sentencia de muerte nos demuda, la sentencia de muerte nos deja sin ropa, la sentencia de muerte nos deja sin fuerzas. Hace 8 días, hermanos, estaban predicando
predicando aquí al lado del puente y la gente estaba brava, la gente estaba diciendo groserías, la gente tiraba el tratado, pero usted a veces no quiere venir a culto, usted a veces no quiere escuchar la palabra, usted a veces no quiere hacer la obra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? El uno dice groserías y usted ¿qué dice? Yo no quiero, yo no estoy de acuerdo, yo no hago esto. Y algo muy importante, ¿sabe por qué? Porque usted y yo estamos respirando, porque usted y yo no tenemos un tubo, por eso nos volvemos insolentes, por eso nos volvemos hermanos anárquicos, por eso nos volvemos soberbios y todo lo dictaminamos y nos cruzamos y decimos esa palabra no me parece y cojo el dial o cojo todo y veo predicación y predicador. Esto no se trata de esto, eso se trata de arrepentimiento. Y hermanos queridos, como dijo la hermana, no pasaba una cosa cuando me venía la otra y se enfermaron todos los 7 hombres de Dios, mujeres de Dios, gente de ayuno, gente santa, gente todo, porque este virus, hermanos queridos, más que una muerte, nos está confrontando realmente en quién somos y en quién estamos. Pero nadie se puede llevar la gloria, porque puede consumidos cualquiera de ustedes. ¿Sabe por qué estamos acá? ¿Sabe por qué? Estamos estudiando algo. ¿Sabe por qué estamos acá? Grítelo, alguien lo dijo por allá. Por la misericordia de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Padre por el Padre de misericordias? Y el Señor sanó a la hermana en un solo día. Y usted dice, y algunos inconversos y ateos que son insolentes delante de Dios, ¿y por qué no salva a otros? ¿Y por qué no sana a otros? ¿Recuerda el ladrón que le dijo al Señor? Si eres tú, bájate. Si sálvese usted y sálveme a mí. Esa es la obra anárquica del ser humano, porque ahí no estaba poseído. Ahí estaba hablando como habla la humanidad de Dios. Y el Señor le puso cuidado. No pierda el tiempo. Ore al Señor por la gente. Usted no tiene el poder de cambiar a nadie. Usted lo único que Dios nos ha dicho es: hable la palabra. Hable la palabra. Y el Señor la sana a ella para poder atender a toda su familia. Pero luego se enferma su esposo, que está en la UCI, y se enferma el papá. ¿Sí se acuerda de todas esas enfermedades que les dije? Como unas 5 enfermedades. Cáncer no recuerdo si es en la próstata, cáncer en la piel y los pulmones vueltos nada. O sea, la persona que menos tenía que darle COVID era él, y le dio. Entonces lleva al esposo a la clínica y llega el papá a la clínica. Y luego mira, y su sobrina tuvo que traerla y ella atenderla con oxígeno. Y sus 2 hijos también estaban enfermos. ¿Usted qué haría? ¿La del ladrón de la derecha o la del ladrón de la izquierda? No, en el nombre de Jesús. Mira, hermano, en esto nos toca tener mucho cuidado, porque aquí en esto no es del que más ore, porque se ha muerto gente de mucha intercesión. ¿Se acuerda el pastor Enrique Rodríguez, el que nos ministraba aquí la liberación en muchos tiempos? Él también murió antier. Él está gozándose allá con el Señor. Y vuelvo y le repito Lamentaciones 3:22. Por favor, hermanos, transcriba este versículo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Levante sus 2 manos. Sus misericordias. Sus misericordias. Sus misericordias. Pero estando allá en el hospital, el Señor le dice: vaya y predique mi palabra. Cuando Dios manda algo hay que hacerlo. Cuando Dios le dijo a Pablo: vaya a Corinto y comience a predicar la palabra. Corinto, una ciudad corrupta, que la religión de Corinto era el sexo, donde los templos de Afrodita estaban llenas de sacerdotisas, dice nuestra versión, pero eran prostitutas. En otras palabras, ellos iban y presentaban sus sacrificios y terminaban su tiempo de culto teniendo las relaciones más perversas en el templo de Afrodita.
¿Podríamos decir que los de Corinto pueden enseñar en esta época? No. Hoy en día, hermanos, la humanidad está más corrupta que nunca en el sexo y ya se volvió una religión en el mundo entero, hasta con su bandera, y detrás de eso vendrán otras cosas. O sea, que cuando Dios le dijo a Pablo, vaya y predique en Corinto, Dios no se equivoca en levantar un remanente en medio de tanta pudrición que había. Pero ¿qué pasó? Se conocieron de Jesús, pero nunca dejaron su vida antigua. Y llegaron a la iglesia y trajeron su trasteo a la iglesia. Y un señor de ellos tenía relaciones con su madrastra y no pasaba nada. Aún hermanos de las congregaciones todavía iban a esos templos y adoraban a esos dioses. Hoy en día también pasa lo mismo. Pero usted puede seguir estudiando y mirando la palabra. Que Dios ponga temor y temblor en su vida, en la juventud, en nosotros, en todos, para que tengamos que cuando el Dios de misericordia entra en nuestros corazones, ya no podemos pecar contra el Señor. Entonces, cuando yo peco deliberadamente, es porque en mi corazón no está el temor de Dios. Así es sencillo. Entonces tú vives en fornicación, vives en adulterio y te camuflas diciéndole al Señor: Dios ya me perdonó, Dios tiene misericordia de mí y no hay ningún problema. Así como Dios tuvo misericordia de David cuando cometió todas sus cosas, nos decía el pastor en la enseñanza. Entonces nosotros le decimos a la gente, y somos, como dice Ezequiel, que levantamos velos para vendar a la gente y no le hablamos la palabra como es. Tampoco pues puedo ir a coger a la gente a mi manera, porque yo tengo que pedirle al Señor que ponga en mi corazón el corazón de misericordia y de consolación para llevar la palabra. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos que decirle al Señor que hoy venga sanidad y liberación a nuestras vidas. Amén. Porque hoy en día, hermanos, se maneja el pecado con mucha liviandad, ¿verdad que sí? Y no es que nos volvamos nosotros que ahora todo es pecado, sino que, hermanos, si el país está como está, es por nuestro pecado. Así es sencillo. No es que no han sabido manejar la pandemia. Ay, hermano, hay hermanos que nosotros conocemos que están allá en una montaña, que nadie va a visitarlos, que no, o sea, así me hago entender, que no tienen contacto la gente de ese campo y están allá entubados. ¿Sí me hago entender? Porque es que esto hay que seguir los protocolos, sí, amén, hermanos, pero esa no es tu salvación. Gente que no ha tenido contacto con nadie está muriendo. Y el Señor, ¿qué nos está hablando? Despierta. Si tú estás vivo, es por mi misericordia. Pero nos está diciendo: no te quedes tú solo con la misericordia y la consolación, sino ahora consuela a los demás. Pero cuando tú recibes la consolación, tiene que ser de verdad, porque si no terminas en la misma situación. Y por eso muchos están enfermos, otros mueren, porque se identificaron en el problema y no recibieron de parte de Dios el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a la pastora: vaya y predique. Y dice: pastora Martica, usted no se puede imaginar, nosotros no tenemos ni idea lo que está pasando en las clínicas, ni lo que está pasando en las UCI, no tenemos ni la remota idea. La gente tirada, ella estuvo en 2 clínicas con su familia, la gente tirada en los pisos gritando: atiéndame, ya no puedo más. Y no pueden porque no hay cupo. Y los que están adentro, me decía, que quitarse las carillas, a quitársela, y gritando del dolor tan impresionante.
Y los que están en las UCI como el esposo de ella, pues están ahí. Pero la angustia la tiene la familia. La angustia la tiene la gente. Pero ¿usted cree que la gente en Colombia nos compadecemos? Para nada. Para nada. Hace año y medio el terror nos cobijó. El terror nos agarró. Y ahí sí estábamos por la mañana, al mediodía y por la noche orando y a una medianoche. Y nos reuníamos en familia a orar, a clamar y a buscar de Dios, porque la sentencia de muerte estaba en la puerta. Pero como ahora estamos saliendo, la sentencia de la muerte no está en la puerta. La sentencia de la muerte está en cualquier parte. Entonces no hablo con nadie, entonces no trabajo, entonces no hago. Hermano, ahí necesitamos el corazón compasivo de Dios y el corazón prudente, pero sin terror ni temor, y recibiendo de parte de Dios lo que Dios dice. Y el Señor le dijo: te voy a guardar. Ve y ministrale a toda esa gente. ¿Usted sabe lo que eso es? Es meterse en la boca donde está el problema, donde la persona puede morir. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ha estado orando por la gente y Dios los ha estado sanando. Y la gente sale, cuando ella sale le dan autorización para entrar. Y ora por la gente y lleva la palabra y lleva la palabra. Y dice: la cantidad de gente que está recibiendo al Señor es impresionante. Es impresionante. Nosotros no estamos saliendo a la calle con temeridad, ni por creernos con mi esposo los más super espirituales y que nada. No, hermanos, estamos porque Dios nos ha dicho: salgan, porque las almas se están perdiendo y cada día nos está acorralando más el virus. Ya no es el hermano, ya es el tío, ya es el primo, ya es la nuera, ya es el hijo, ya es la hija, ya están todos así. Y nosotros de rodillas: Señor, nuestra vida está en tus manos. Y no para que usted diga: ay, qué pastores tan fortalecidos, tan valientes, ¿cómo salen? No, amado, no se trata de eso. Así como el Señor le dijo a Pablo: ve a Corinto, ve a llevar la palabra, donde allí el sexo es la religión, donde los dioses falsos son allí, donde la hechicería y la brujería está. El Señor le dijo: ve, porque allí tengo un remanente. Allí hay una iglesia. Así como el Señor le está diciendo a la pastora Yadira: vaya, lleve el mensaje de la palabra, vaya, llévelo, vaya, llévelo, vaya, llévelo. Eso lo hace solo el Señor Jesucristo. Y ayer, por la gracia de Dios, porque Dios lo quiso, le devolvió a su papá y dijo: por favor, gracias por orar. Yo les mandé la nota: gracias por orar, y pido oración por mi esposo Orlando, que está allí en la UCI. Pero el Señor la ha llevado a predicar en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? No porque seamos los valientes, no porque seamos los temerarios, no porque es eso, sino que el Dios de consolación ha consolado nuestros corazones, y solo en su espíritu podemos ir a consolar a alguien. Pero no la gloria para ti, para mí, sino la gloria para el único que tiene poder. Cierre sus ojos y oremos en esta mañana. Mas el Dios de toda gracia, yo no sé cuánta aflicción haya pasado en tu vida, cuánta tribulación, cuánta sentencia de muerte. Hoy es el día. Pongámonos de pie, por favor, y declaremos la palabra en estos momentos. Él está aquí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Cuánto has confiado en ti mismo? ¿Cuántos teníamos nuestra confianza en la economía? Y vino la pandemia y se quedó todo parado, ¿verdad? ¿Si es así o no es así? ¿Cuántos tienen confianza en su seguro social, en su tarjeta médica?
Y vino ahora lo más fuerte. ¿Sabe qué le dijo Satanás al Señor? Quítele las finanzas, a ver si no te maldice. ¿Quién no va a bendecir a Dios cuando todo le luce? Lo que tú eres y lo que yo soy es por la gracia de Dios. Quítele lo que más ama. Y le mató los 10 hijos, uno tras de otro. Le quemó las vacas, los ganados. Le tumbó la casa. Le tumbó todo. Y lo último, vino. Y el Señor le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Levante sus manos. Pero a Job le faltaba una cosa. Y es lo que te falta a ti y a mí. ¿Sabe qué es? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y le tocó la salud. La salud, hermano, la enfermedad, lo más terrible que hay después de todo eso. Usted, la economía, el Señor le da gracia y la supera. La familia es dolorosísimo, pero Dios consuela. Pero la salud quiere afligirlo a usted, acabarlo, derrotarlo. Me decía una hermana: tengo terror, me voy a morir, tengo terror, porque el diablo vino para aterrorizar. Pero hermanos, el Dios de toda misericordia no ha permitido que estemos consumidos. Es por su misericordia. Pero no te encierres. Agarra tu celular y predica. Levanta la bandera en tu ventana. Levántate en el nombre de Jesús y resplandece, porque ha venido tu luz. Los inconversos maldicen, tiran el tratado, groserean y dicen: yo no quiero eso. Pero usted y yo, muchas veces a usted: no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ese ministerio, no me gusta esa iglesia, no quiero esto. Están en la misma balanza. El Señor tiene misericordia en esta mañana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione. Dígalo fuerte. Ore por usted mismo. Dígale: el Dios de misericordias, dame un corazón de misericordia. Dame un corazón compasivo. Por favor, Dios. Espíritu Santo, siglos de los siglos, a Él sea la gloria. Has tenido terror, temor. Hemos tenido temor, terror. El Espíritu Santo está aquí. De los siglos a Él. Así es, Señor. Es por su misericordia. El Señor es rico en misericordia. El Señor Jesucristo es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia de Dios está muy de la mano con el perdón. Todo el mundo dice amén. No te pases la vida El apóstol Pedro sin pedir perdón a Dios de corazón. No cojas el perdón como un juego. No juegues con el perdón. Él es misericordioso. El Señor está aquí.
El Dios de toda consolación es un Dios sin límites que te consuela. Has pasado por tribulación, por sentencia de muerte, pero no es para confiar en ti mismo, sino en el Señor. Entrégate a Él. Cuando levante los brazos, hazlo de verdad. Porque yo le digo, levante los brazos, y los levanta un segundo y ya los baja. Entrégate a Él, doblega tu espíritu, porque lo más duro de quebrantar en nosotros es el espíritu. Dígale al Señor, perdóname, Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, el cual te consuela en todas las aflicciones. Pero el propósito es que podamos consolar a otros en cualquiera que sea la tribulación. El Señor dice en Hebreos 13:5: no te dejaré ni te desampararé. Y el propósito de la misericordia y el consuelo es ayudar a otros, que podamos ser capaces de llevar la palabra de consolación a la gente, que la gente reconozca al Señor, a los miles y miles, millones de enlutados que hay en el mundo, que el Señor traiga mantos suyos sobre los enlutados, no decir y pobrecitos, y llorar, identificarse. No, hermano, es compasión por su alma, porque Él quiere que lo compartamos. Así como Dios consoló a Pablo con esta sentencia de muerte, a pesar de que la iglesia de Corinto no lo querían, a pesar de que la iglesia de Corinto no apreciaba su ministerio y lo despreciaban, Él les habló de la misericordia de Dios. El Espíritu Santo está aquí en agradecimiento al Señor. Lo adoramos a Él. Y cómo nosotros podemos llegar a Él reconociendo con humildad de corazón nuestra propia condición, clamando a Dios, creyendo en su poder y orando los unos por los otros. Levante sus manos a Él. Padre, pido que la palabra que ha sido dada quede sellada en nuestros corazones. Hay alguien que ha venido por primera, no pare, siga orando por usted, porque el Señor ahí está hablando algo. Siga orando por usted. Si alguien ha venido por primera vez, bata allí su mano. Si alguien trajo algún conocido,